Me acompañan en esta oportunidad dos compañeros, en el ministerio uno, en el trabajo cercano otro. Bueno, Aníbal Romero, el doctor Aníbal Romero, gracias Aníbal por acompañarnos. Eres médico haciendo tu especialidad en psiquiatría. Gracias por estar juntos, Aníbal. Y también me acompaña Osvaldo Pasuti. Osvaldo, ya sos pastor, estás trabajando en capellanía del sanatorio y también haciendo el estudio de psicología, especializándote también en el área espiritual, psicológica, tremendas herramientas, ¿no? Y para trabajar en capellanía, qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias por acompañarnos, che. Y tenemos un tema maravilloso para enfrentar en cuanto al tema de las respuestas, de las soluciones que nos presenta la palabra de Dios. Esperanza contra la depresión. Creo que en el trabajo de ambos hay mucho por ello. Tocarte todos los pacientes, familiares de pacientes que están en situaciones así, pacientes que están pasando por situaciones de enfermedades difíciles, situaciones que llegan allí a tu consultorio. ¿Qué tenemos para decir? ¿Qué viene a la memoria primero? ¿Qué viene a la mente en este tema de lo que es esperanza contra la depresión? Yo creo que es más habitual de lo que suponemos y sobre todo también en el ámbito de la iglesia. No solamente son pacientes que asisten al sanatorio, que son de diversas iglesias, de diversas religiones, sino que también que pertenecen a nuestra denominación. Y esto es algo que nos ha llamado también la atención, porque lo pasa desde el miembro común hasta el mismo pastor de iglesia. Sí. Y yo creo que el que esta lección esté tocando este tema es de vital importancia para la iglesia. Los cristianos adventistas también somos vulnerables, podríamos decir, en cuanto a la depresión, porque pareciera como que era un bicho raro, una cosa rara, una enfermedad o una situación que nosotros no teníamos por qué pasar, ¿no? Como cristianos, ¿no? Sí, ahora lo que estamos haciendo con esta lección es desmitificar este mito que teníamos en la iglesia de que si estabas yendo a la iglesia, de que no te ibas a deprimir, de que siendo adventista no tenías que deprimirte, que tenías que cambiar la cara y que tenías que sonreír. Hacerlo, exactamente. En tu caso te toca otra cosa, ¿no? Interesante, siguiendo un poco lo que dice Osvaldo. Muchas veces como cristianos las personas se presentan al consultorio y dicen, ¿por qué? ¿Será que no tengo fe? ¿Por qué estoy deprimido? Entonces allí muchas veces le ponemos el ejemplo nosotros de si como cristianos no se enferman de una apendicitis o no tienen un resfrío, y les explicamos que las bases biológicas de la alteración que está relacionada con la depresión son muy parecidas a las bases biológicas de otras enfermedades del organismo, ¿no? Qué bueno que es entenderlo, para que también si no lo estamos pasando nosotros podamos ayudar a otros a que no se sientan mal, ¿no? Por estar en una situación así, digamos que como que no es correcto, no es justo estar en una situación así. Presenta el autor, si ustedes me acompañan, en el día sábado, en la introducción de la lección, presenta allí en el segundo párrafo, dice, la falta de esperanza es un síntoma de depresión. Y agrega también, allí dice, mucha gente afronta desánimo extremo por diversas razones. Hay varios elementos que ustedes notan en las personas, quizás cuando llegan al consultorio, quizás cuando llegan a capellanía, o que enfrentamos ahí, que presenta, dice, varios elementos que por ahí son señales, ¿no es cierto?, que nos muestran que una persona está pasando por una situación así. ¿Hay alguno clave así que digamos, bueno, como aquí menciona la falta de esperanza, ¿no? ¿Hay algún otro clave que podamos situarnos en ese contexto? Hay varios elementos, los vamos a repasar creo que un poquito más detenidamente en la lección del lunes, donde aparecen los síntomas. Sin embargo, sí, interesante esto que recalcaste, la falta de esperanza, cuando nosotros nos encontramos frente a una persona que ya ha perdido la esperanza en la solución a su problema, entendemos que está pasando por un estado bastante complejo, en el cual incluso la persona que pierde la esperanza puede llegar a tomar determinaciones trágicas. Entonces podemos decir que la falta de esperanza es un síntoma grave de la depresión. Exacto. Creo que quizás sería fatal, ¿no? Sería fatal. Podría llevarlo a una conducta bastante distorsionada de dañarse a uno mismo, ¿no? Quizás a él mismo.
El día domingo coloca allí el título, el autor, El alma abatida, y aparece, cierto, nada menos que Salmo 42, en un contexto donde David se encuentra bastante mal, y agrega, cierto, el autor, dos elementos que quizás nosotros estamos pasando, ¿no? Podríamos pasar o estar expuesto alguna vez a pasar. Coloca allí, dice, David experimentó serias alteraciones de su genio, de su estado de ánimo, y entonces dice, por persecuciones injustas. Y el otro tema que coloca allí, el sentido profundo de culpa. Qué cosas que van siempre acompañadas y que quizás con la depresión, ¿no? O que podríamos decir, yo estoy en siento persecuciones injustas, estoy más, digamos así, proclive a estar deprimido, podríamos decir, estoy pasando por el sentido de culpa, la culpa me lleva a la depresión, o ambas son juntas. ¿Cómo la ven ustedes desde el punto de vista? Ahora, las personas que asisten a la consulta, uno puede ver de que es evidente un desgaste en la persona, de que debido a situaciones estresantes, como por ejemplo que te estén persiguiendo, en el caso de David, ahora nosotros no tenemos mucha de esto de que estemos peligrando nuestra vida y que nos estén persiguiendo, por lo menos en esta región del mundo. Pero quizás lo podíamos enfocar a quizás persiguiendo por pérdida de trabajo, ¿viste? Cuando tenés un jefe que está atrás tuyo, marcándote los talones. Exacto, y entonces el estrés propio de las situaciones, el desgaste emocional que está viviendo la persona y el desgaste espiritual también. Desgaste espiritual que puede llevar en la persona, porque nosotros vemos que la depresión está no solamente unida a una base biológica, sino también a una base espiritual muy importante. Porque cuando mis fuerzas, mis ganas de vivir, mi voluntad, mi autoestima decaen en la vida, no tiene que ver solamente con un factor biológico, sino que también tienen que ver con un factor espiritual. Entonces el espíritu juega un papel muy importante en la vida de la persona. Y es aquí cuando aparecen también los sentimientos de culpa, ese sentimiento de vacío, de dolor adentro de uno. La persona no lo dirige solamente a un lugar específico del cuerpo, le dice que le duele acá, que siente un vacío acá, ¿no? Y la falta de emociones, de experimentar emociones nuevas, de salir adelante, es lo que nosotros vemos también como resultado de un espíritu abatido, agobiado, y que tiene que ver con la culpa, que tiene que ver con las situaciones estresantes, que tiene que ver con situaciones familiares. Pero que todas juegan un rol negativo, digamos, por supuesto, en la persona. Por supuesto que sí. Muchas veces no podemos establecer qué estuvo primero, si fue la culpa lo que llevó a la tristeza y luego a la depresión, o porque sabemos que la culpa también es un síntoma de la depresión si realmente la persona por estar deprimida se siente culpable. Claro. Y por eso es que no nos centramos en entender qué es lo que estuvo primero, qué llevó a qué, sino más bien nos centramos en el síntoma. Y acá la lección hace una aclaración que es interesante poder también marcar este concepto para poder entender la depresión, marcar el concepto de tristeza, ¿no? La tristeza es una emoción que la experimentamos todos los seres humanos y casi podría decirte, Roberto, a diario. Sí. Yo creo que por las situaciones que nos tocan vivir, ya sea personales o ya sea de otras personas que conocemos, que nos tocan enfrentar a diario, en nuestro diario vivir, nos tocan y nos ponen tristes. Y justamente es una emoción que tiene que ver con ponernos en una situación tal que nos permita enfrentar la situación la situación difícil que está pasando, comportándonos acorde a esa situación. Exacto. Y ahí recordaba una señora que me decía, venía a la consulta y me decía, estoy triste y esto me produce mucha culpa porque estoy muy triste. Claro. Entonces yo le preguntaba, y cuando le pregunto por qué estaba triste, me contaba que había fallecido su esposa hace 8 meses, claro, que su hijo había tenido un problema de salud hace 3 meses. Entonces allí yo recalcaba ante esta mujer, bueno, la verdad que frente a esto que le ha tocado pasar, si usted viniese y se sintiese contenta, eso me preocuparía más, ¿no? Ajá. Ok, nos quedamos con esto, estamos apenas introduciéndonos en el siguiente bloque, entonces vamos a tocar justamente cómo hay distintas alternativas que podemos considerar este aspecto y salir adelante.